No hay problema si no me ven, este no es el inconveniente, que me escuchen es lo importante en este caso. Yo tengo el placer este día de actuar como moderador de la reunión y de presentar a Francisco Meda. Francisco Meda es ingeniero agrónomo zootecnista por la Universidad Autónoma de Chapingo, donde también realizó su maestría en Ciencia de la Nutrición de Rumiantes por este colegio de posgraduados, que es de lo mejor en México. Inició sus actividades como investigador en el Laboratorio de Nutrición Animal del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo en CIAD, del año 2000 a 2004. Después ya comenzó su trabajo como parte de la industria de la alimentación, donde tiene experiencia de haber sido gerente de la División de Nutrición Animal del Laboratorio La Pisa, de 2004 al 2006, gerente técnico rumiantes en DSM, Nutritional Products México, 2006 a 2013. Fue también consultor técnico en ganado lechero en el ANCO Animal Health México 2013-2015 y hoy por hoy se desempeña como consultor independiente en el área de nutrición de rumiantes para clientes diversos en las principales cuencas lecheras de México y corrales de engorda. Y además asesora y colabora con las principales industrias y empresas del ramo en la nutrición animal. Habiendo dicho esto y dándole las gracias también a Pancosma, a Prolesa, a Griferm por permitirme ser el moderador en esta oportunidad. Le doy la palabra a Francisco y muchísimas gracias. Gracias, Darío, muy amable. Gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes en este webinar que con mucho gusto vamos a compartir. La intención, obviamente, como siempre lo he platicado con ustedes, muchos de ustedes ya me conocen. La idea es intercambiar puntos de vista. Vamos a dejar las preguntas, les pediría para el final de la presentación y que podamos hacerlo a través del chat. Habiendo saludado a todos, voy a apagar mi cámara para continuar con la plática y cualquier cosa, por favor, no duden en abrir su micrófono y hacer el comentario si lo consideran prudente. Vamos a iniciar. Bueno, la plática o el webinar lo he nombrado Estrategias Nutricionales para favorecer la salud de la vaca lechera en transición. Desde mi punto de vista, es en lo que más debemos poner atención el día de hoy cuando estamos haciendo cualquier mejora nutricional en un hato lechero, es la parte de el periodo en transición que le llamamos, ¿no? En esta diapositiva les pongo a ustedes, desde mi perspectiva, el periodo seco incluido, no como el periodo en transición, pero no quiero dejar de lado periodo seco porque creo que merece hoy por hoy tener toda la atención. El periodo seco es muy importante dentro de ese periodo de descanso que tiene la vaca y obviamente ofrecerle a la vaca nutricionalmente y en confort lo que requiere va a redituar bastante para el siguiente periodo que será el previo al parto. Como pueden ver, aquí 21 días antes, para el caso de la mayoría de los establecimientos lecheros, 21 días antes nombramos el periodo previo a parto y 3 semanas después del parto llamamos periodo fresco, sí, periodo de temprana lactancia. Y esas 3 semanas antes y 3 semanas después es lo que nombramos como periodo en transición, una definición que en su momento marcó el doctor Rick Gromer de la Universidad de Wisconsin en 95, donde atinadamente se marcó una pauta nutricional de manejo de confort para este periodo de 3 semanas antes y 3 semanas después del parto. Un periodo crítico en salud, reproducción y producción, y lo menciono así porque desde mi perspectiva es el periodo en el cual todo lo que nosotros hagamos por ofrecer a la vaca una mejor condición,
la vaca lo agradecerá produciendo más leche. Entonces creo que esa es la parte crítica, ¿no? Mantener salud de los animales para una buena reproducción. Entonces, el término transición señala la importancia fisiológica, metabólica y de cambios nutricionales que ocurren en este periodo de tiempo. Es decir, en 6 semanas la vaca pasa de un estado preñado, no lactando, a una vaca no preñada, lactando. Entonces, ese es el gran desafío del periodo en transición. Obviamente la vaca pasa por cambios significativos fisiológicos e inmunológicos, como les decía, atinadamente descritos en uno de los primeros artículos del 95 por el doctor Rick Romer, y obviamente la mayoría de las infecciones y enfermedades metabólicas se dan en este periodo en las vacas, ¿no? Entonces, el gran desafío es entender ese proceso fisiológico para que la vaca pueda pasar de un estado donde no da leche a un estado donde va a dar mucha leche sin que pase por un proceso muy, muy desgastante, ¿no? Algunas características de este periodo, obviamente, como les digo, es el más crítico y como pueden ustedes ver, hay un periodo de movilización de tejido, sobre todo después del parto, sin dejar de resaltar que previo al parto hay un periodo de marcada movilización también de tejido, sobre todo de músculo, para la última semana de parto abastecer de proteína al desarrollo de becerra que viene creciendo, del producto del feto que está creciendo, ¿no? Recordemos que la becerra se desarrolla adentro de la vaca muchísimo más y muy rápido las últimas 3 semanas previas al parto, ¿no? Obviamente, esta movilización de tejido genera, como podemos verlo, un balance negativo de energía, ¿sí? Obviamente hay una disminución de la condición corporal de estos animales. El consumo de energía, como sabemos, dado por el alimento, no empata con el requerimiento energético, por lo cual el consumo de energía va poco a poco subiendo, ¿sí? Y pueden ver el porcentaje de grasa también un poquito hacia arriba la primera semana, ¿no? De producción de leche. Pero algo muy importante que vale la pena resaltar es que es el periodo, tanto para vacas de primer parto como para vacas de 2 o más, donde más se presentan enfermedades, ¿no? Aquí en la gráfica podemos ver, denme un segundo, aquí en la gráfica podemos ver el incremento, sobre todo en vacas de más de 2 partos, en el número de enfermedades, la incidencia total. Entonces, todos sabemos que los primeros 30 días de días en leche es lo más crítico para la vaca en salud, ¿no? Entonces, es algo muy importante tener presentes estos cambios para poder entender el proceso, ¿no? Oye, denme un segundo, no sé qué pasó. Ahora sí. Entonces, yo le nombro la triada trágica de transición porque obviamente son algunos factores que convergen en ese momento, que es un sistema inmune disfuncional, trabajando de forma no correcta, un consumo de alimento disminuido, obviamente, que pudiera estar generando muchas veces hígado graso o cetosis, y la disfunción inmune, donde mucho tiene que ver la cantidad de calcio que en ese momento esté en la dieta, ¿no? Aquí les muestro desde una perspectiva más grande el impacto de esa triada trágica de transición en cuanto a balance negativo de energía y disfunción inmune. Ustedes pueden ver en disfunción inmune las principales enfermedades que se presentan, ¿no? Mastitis, retención de placenta, metritis, las diferentes interrelaciones que puede haber entre hipocalcemia, lo que es muerte del animal en el establo, en la parte operativa, aparte del desecho que
que se hace como un desecho voluntario y como un desecho involuntario, ¿no? Por la mala producción de las vacas o el mal estado físico y obviamente los desórdenes reproductivos. Desde la perspectiva de balance negativo de energía, tenemos obviamente la presentación de hígado graso y cetosis, tenemos el desplazamiento de abomaso como una consecuencia y la disfunción ovárica. Mucho de lo que les voy a platicar en este webinar va encaminado al tema de hígado graso principalmente, porque creo que hemos perdido de vista algo que es bastante importante tenerlo presente y que pudiera ser causa de muchas situaciones, ¿no? De hipocalcemia, siempre decimos que hipocalcemia es algo muy grande, puede ser la puerta, sobre todo para el problema de disfunción inmune. Es un tema bastante amplio que no abordaremos en este webinar, porque solo el tema de hipocalcemia da para uno, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante ese periodo de transición en la vaca? Desde el punto de vista de bienestar, permite a la glándula mamaria pasar por un periodo normal de involución. Y eso obviamente lo hacemos desde el momento que secamos a la vaca. Cabe resaltar aquí que muchas veces secamos vacas con mucha producción, que es difícil que la vaca una semana y media después esté completamente seca, ¿no? Y son vacas que pudieran tener alguna situación de mastitis más adelante por el volumen de leche. Otro punto de bienestar es asegurar el máximo número de células secretorias en la lactancia temprana. Es decir, ese descanso de la glándula mamaria permite al tejido volver a generarse, ¿no? Entonces, obviamente, nos interesa un descanso correcto para que esas células secretorias sean abundantes, ¿no? Para la siguiente lactancia. Se estimula el sistema inmune para minimizar enfermedades. Ese también es otro aspecto interesante de bienestar, de bienestar en la vaca. Y estimulamos bacterias ruminales y papilas. Como les decía, el periodo seco, los primeros 40 días son un periodo de descanso metabólico. Hay una involución de las papilas ruminales porque obviamente la nutrición de ese grupo de vacas es muy diferente al grupo de producción, lo que hace que haya una cantidad de ácidos grasos volátiles muy diferentes, ¿no? Los niveles de almidón son muy diferentes y la fermentación se genera de otra manera. Entonces, en ese sentido, la papila ruminal se disminuye y eso hace que haya ese descanso, ¿no? Tanto a nivel ruminal como a nivel de hígado hay una menos circulación de nitrógeno. Entonces, la idea es obviamente minimizar la salud, los problemas de salud alrededor del parto, ¿no? Ese es el objetivo. Desde la perspectiva económica, los problemas de la transición resultan en pérdidas de 800 a 1000 kilogramos de leche durante la siguiente lactancia. Entonces, obviamente, como les decía en un inicio, cualquier cosa que hagamos en el tema de manejo de la vaca preparto, de la vaca seca, nos va a redundar en mayor producción de leche, ¿no? Entonces es muy importante. Aquí dos conceptos que vale la pena mantener presentes es el de homeostasis, que no es otra cosa más que estar en un estado fisiológico estable permanente. Es decir, en este momento nos encontramos nosotros en un estado de homeostasis. No hay ningún estímulo que nos haga hacer algún cambio fisiológico fuerte como para presentar algún cambio drástico en el estado en el que ahorita nos encontramos. A diferencia de homeoresis, que son aquellos cambios fisiológicos orquestados de manera clara en el organismo, que permiten la adaptación muy rápida a un estímulo que puede durar cierto tiempo. Y aquí básicamente el ejemplo es, obviamente, el periodo de gestación, ¿verdad? El periodo de gestación es un proceso homeorético, sobre todo cercano al parto, donde vienen ciertos cambios fisiológicos que van a hacer que la vaca esté en un estado diferente al que normalmente se encuentra. Dentro de esa adaptación homeorética,
podemos ver algunos cambios en los principales tejidos y glándulas en la vaca. Hablando de tejido adiposo, podemos ver que hay un incremento de lipólisis, ¿sí? Una disminución en la síntesis de grasa nueva, ¿sí? Una disminución en el consumo celular de esos ácidos grasos preformados y una menor esterificación de ácidos grasos, ¿no? Entonces, a nivel de adipocito, hay un cambio totalmente bastante grande porque la vaca en ese momento se encuentra en un estado de lipólisis. A nivel de hígado podemos ver nosotros, en principio, se incrementa el tamaño, ¿sí? Se incrementa la tasa de gluconeogénesis, esto obviamente es importante mencionarlo. Se incrementa la síntesis de proteína y obviamente hay un incremento en la formación de cuerpos cetónicos en función de la cantidad de lipólisis y de la capacidad de ese hígado para poder oxidar los componentes que se están degradando tanto de tejido adiposo como de músculo, ¿no? En glándula mamaria, ¿qué está pasando? Se incrementa el número de células secretorias, ya lo decíamos, se incrementa bastante el uso de nutrientes y se incrementa mucho el abastecimiento de sangre. Aquí resaltar principalmente que un litro de leche conlleva aproximadamente 400 vueltas de sangre por la glándula mamaria para que ese litro de leche pueda obtener los nutrientes que normalmente tiene, ¿no? Entonces, la demanda tanto de nutrientes como de abastecimiento de sangre por la glándula mamaria es bastante grande. A nivel de rumen, ¿qué está pasando? Se incrementa, obviamente, el tamaño, se incrementa la capacidad de absorción y se incrementa la tasa de absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, y aquí lo marco que es muy importante, tener presente que el estadio del primer periodo seco, es decir, los primeros 40 días de seco son muy importantes, porque debemos cuidar mucho el tema de papilas ruminales. ¿Para qué? Para que el cambio a la siguiente ración no sea tan brusco y no haya una disminución en esa tasa de absorción de nutrientes. A nivel de músculo, bueno, se incrementa la utilización de glucosa, se busca que haya una mayor síntesis de proteína y obviamente que haya una mayor degradación de proteína. Todo esto para poder abastecer la demanda de nutrientes que en ese momento tiene la glándula mamaria. Es decir, todo el músculo, los aminoácidos, normalmente aminoácidos precursores de glucosa, van a ir a formar parte de ese abastecimiento de nutrientes que en ese momento requiere la glándula mamaria. Ahora, no dejemos de lado que obviamente hay un estrés durante este periodo en transición, ¿sí? Como les decía, la vaca está en un proceso homeorrético de adaptación a los cambios fisiológicos y por lo tanto la vaca también se adapta a ese requerimiento de nutrientes al tiempo del parto, ¿no? Entonces, sabemos bien que los requerimientos de glucosa y aminoácidos se incrementan para poder apoyar el desarrollo del feto aproximadamente de 10 a 7 días antes del parto. Entonces, la demanda nutricional, principalmente de glucosa, es muy fuerte, ¿no? Y obviamente, después del parto, la secreción y síntesis de leche incrementa la demanda de energía, proteína y calcio. Entonces, debemos poner mucha atención en esa parte porque realmente en la práctica lo que vemos es que las vacas previas al parto normalmente tienen un déficit de proteínas y aminoácidos, ¿no? Recordando que la captación principalmente se da porque, como les decía, el feto requiere en esas últimas 3 semanas muchos nutrientes para terminar su desarrollo, ¿sí? Y aquí pueden ver ustedes en el caso de glucosa, normalmente la vaca en ese momento tiene aproximadamente 1,400 gramos de glucosa por día, ¿sí? Pero empieza a crecer la demanda uterina y estamos hablando que la mitad casi de esa glucosa se va vía útero, ¿no? Para desarrollo del feto. Y en el caso de aminoácidos es todavía mayor. Estamos hablando que la vaca aproximadamente tiene 1 kilogramo, 1,000 gramos, y a nivel útero se están requiriendo
718 gramos en aprox, 72% de esos aminoácidos están yendo a vía uterina para que el desarrollo de la becerra sea el más óptimo. Entonces, en términos numéricos, la glucosa obviamente pasa a ser 2.7 veces más requerida después del parto, los aminoácidos 2 veces más, ¿sí? Los ácidos grasos 4.5 veces más, y en términos generales, la energía pasa a ser 3 veces mayor la demanda, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de este incremento, pues obviamente sabemos que el consumo de alimento es bajo, lo cual aproximadamente genera un balance negativo de energía de aproximadamente 15 a 20 megacalorías por día, ¿no? Y un balance negativo de proteína cuantificado en promedio por algunos investigadores de 600 a 800 gramos por día. Entonces, como pueden ver, todo esto genera cambios drásticos, ¿no? Cambios drásticos en la vaca, tanto fisiológicos como metabólicos. En este caso, las hormonas obviamente son muy importantes y están jugando un papel bastante importante. Aquí únicamente hacer mención de que todo lo que está aquí plasmado en nutrientes, pues tiene que pasar por el hígado. Entonces, obviamente el hígado es un jugador bastante importante en esto, ¿no? El principal cambio metabólico que se da desde la perspectiva energética en el caso de las vacas es, como pueden ver ustedes, una disminución del consumo de alimento, pero al mismo tiempo una elevación de ácidos grasos no esterificados generados por esa demanda energética, y como consecuencia de una lipólisis vamos a tener este tipo de curvas, ¿no? Entonces, para mí, energéticamente hablando, este es el principal cambio y es el cambio que desencadena muchas de las consecuencias que terminan en una enfermedad metabólica. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque esa elevación de ácidos grasos no esterificados en plasma, si es baja la concentración, aquí podemos ver algunas de las consecuencias, y normalmente hablamos de abajo de 0.3 milimoles por litro, pues bueno, tenemos una función de células inmunes normales, ¿sí? Tenemos un riesgo disminuido de enfermedades metabólicas e infecciosas, ¿sí? En la parte media, si esos ácidos grasos no esterificados están en valores por debajo de lo que consideramos ya alto, podemos tener un riesgo disminuido, sí, aunque empieza a haber una mayor probabilidad de riesgo, pero aquí ya encontramos que las células inmunes ya no están trabajando al 100% y pudiéramos empezar a ver algunos procesos de inflamación, donde ya no hay duda de que el proceso inmunológico puede estar en total detrimento y la inflamación puede incrementarse, es cuando la concentración de ácidos grasos no esterificados está rebasando el 0.6 milimoles por litro. Entonces, en ese momento, ya tenemos que tomar algunas medidas que ayuden a la vaca a pasar por ese proceso de una manera más cómoda, ¿no? Ahora, ese incremento en ácidos grasos no esterificados bajo una perspectiva de este periodo en transición es originado principalmente porque automáticamente va a generar un proceso de inflamación muy drástico. Como pueden ver en esta gráfica, bajo un concepto de homeostasis metabólica, tenemos a las principales hormonas, bueno, principalmente insulina, ¿no? Que es la principal hormona anabólica del sistema y la que manda la instrucción de almacenar grasa, no sin dejar de recordarles que en ese periodo de 30 días la vaca es resistente a insulina, es decir, tanto el tejido adiposo como el músculo no pueden crecer o no pueden acrecentarse porque la vaca está mandando todos esos nutrientes a glándula mamaria, que es el único tejido que no es dirigido o manejado por insulina, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, aquí bajo una homeostasis, aquí en verde pueden ver cómo va cambiando una insulina en sangre con un valor un poquito alto, una actividad lipasa disminuida y una liberación de ácidos grasos no esterificados baja.
conforme vamos incrementando el proceso de posible inflamación, podemos ver un nivel de insulina más bajo, se incrementa la actividad lipasa y se incrementa la liberación de ácidos grasos no esterificados. Y aquí es donde yo les marcaba en la diapositiva anterior el punto medio, ¿no? Algo que a lo mejor todavía no vemos como una enfermedad como tal, pero que pudiera estar ya en detrimento de la capacidad inmunológica de la vaca. Pero más adelante, si esto sigue así, obviamente la resistencia a insulina es mucho más fuerte, ¿sí? La actividad lipasa se duplica y la liberación de ácidos grasos no esterificados es ya mucho mayor, y entonces ya tenemos un proceso de inflamación metabólico bastante grande, donde el principal generador de esto es el factor tumoral necrótico, ¿no? El factor, esta citocina más proinflamatoria de las que el sistema genera, ¿no? Y entonces en ese momento podemos ya estar pensando que haya una asociación entre algunas otras enfermedades y el proceso de inflamación. Entonces ustedes pueden ver aquí porcentaje de vacas con uno o más desórdenes en transición. Y ustedes pueden ver que obviamente la inflamación es uno de los principales actores en este periodo de transición, refiriéndonos más a los primeros días después del parto. Entonces, la idea es que hagamos que el sistema no pase por este proceso de forma tan agresiva, porque este proceso de inflamación lo que genera es una liberación de citocinas como mecanismo de defensa. Y entonces, como les decía, la principal citocina que se libera es el factor tumoral necrótico, y recordemos que el hígado es un jugador bastante importante, ¿no? Entonces, los ácidos grasos no esterificados principalmente son, obviamente, triglicéridos que están llegando al hígado como parte de ese tejido adiposo que va en degradación, ¿sí? Lo cual se liberan los ácidos grasos no esterificados y queda el esqueleto de glicerol, ¿sí? Si se incrementa esa movilización de grasa, ¿sí? Tenemos, obviamente, ese incremento se da por un incremento en la demanda energética, ¿sí? También como una consecuencia de incremento en la hormona de crecimiento en ese periodo posparto de primeros días, y también como una respuesta al estrés, ¿no? A epinefrina, o en este caso mucho a cortisol, ¿no? Y sabemos que la movilización excesiva puede llevar a cetosis, ¿no? Recordando que la movilización de grasa es bloqueada por el nivel normal de insulina. Es decir, aquí hay algo muy importante. Recordemos que la vaca está en un periodo de resistencia insulínica, por lo tanto, la cantidad de grasa que se está degradando llega a hígado. Si el hígado no es capaz de poder oxidar esos ácidos grasos, van a ir esos ácidos grasos a cetosis, a beta hidroxibutirato, los vamos a poder evaluar, ¿no? Pero si nosotros tenemos un hígado saturado por ácidos grasos, la capacidad gluconeogénica, y aquí lo tenemos en esta diapositiva, ¿sí? Si el hígado se satura de estos ácidos grasos, entonces el hígado empieza a acumularse con un poquito de grasa, ¿sí? Y entonces podemos tener la presentación ya de un hígado graso, y como pueden ver aquí en las fotos, a lo mejor no es muy claro, bueno, el hepatocito se empieza a inundar de grasa, y la principal consecuencia de esta cantidad de grasa en hígado es que se disminuye la capacidad para producir glucosa. Recordando que la vaca, por ser un rumiante, vive de glucosa generada por el hígado, es decir, a diferencia de un monogástrico que absorbe la glucosa después de la degradación de los principales componentes del alimento a nivel intestinal, la vaca tiene que hacer uso del proceso de generación de ácidos grasos volátiles para que pasen pared ruminal y vayan hacia hígado, y ahí generar glucosa a partir principalmente de ácido propiónico. Entonces, si esa cantidad de grasa almacenada en hígado nos va a generar una disminución de gluconeogénesis, pues entonces sí metemos a la vaca en un proceso complicado, ¿no? Difícil.
Entonces, les mencionaba desde hace unos minutos que, bueno, el jugador más importante en esta historia es el hígado. El hígado realiza más de 500 funciones. Aquí puse las que más pudiéramos conocer, a lo mejor: proveedor de glucosa, producción de anticuerpos, desintoxicación de amoníaco, almacén de nutrientes, mantenimiento de homeostasis, obviamente va como regulador de algunas hormonas y nutrientes, síntesis de factores de coagulación y producción de bilis. Es por mencionar algunas. La realidad es que el hígado tiene una gran funcionalidad en todos los procesos, ¿no? Y obviamente que la rápida adaptación para apoyar el inicio de la lactancia es central, ¿no? Para una exitosa transición. Entonces, la idea de todo esto, de toda esta charla es, hagamos algo por ayudarle al hígado, ¿no? Hagamos algo por que la vaca tenga un mejor rendimiento desde el punto de vista salud, cuando le ayudamos a que el hígado esté más sano. En esta diapositiva básicamente les muestro, bueno, la demanda, ¿no? La demanda por el hígado. En el caso del flujo sanguíneo en hígado, previo al parto es de 1,140 litros por hora, y en el posparto estamos hablando de casi se duplica a 2,100 litros, ¿no? Es un 84% de incremento. Y el caso de consumo de materia seca, visto desde la perspectiva muy general del preparto, hablamos de 11,5 kilogramos de materia seca, para pasar posteriormente a 16,5 kilogramos de materia seca los primeros 15 días después del parto, y hablamos de un incremento del 44%. Pero la utilización de oxígeno por el hígado, vean ustedes, esa sin lugar a dudas se duplica, ¿no? De 1,600 milimoles por hora de oxígeno pasa a 3,200 milimoles casi, ¿no? Entonces, obviamente el cambio es totalmente radical. La demanda de todos los aspectos por el hígado es bastante fuerte, y si no ayudamos a que ese hígado sea sano, pues estamos comprometiendo la salud y la productividad de la vaca. La literatura, obviamente estos son algunos trabajos de literatura en los cuales podemos ver la prevalencia de hígado graso en términos generales, y la clasificación, ¿no? Clasificamos un hígado graso como moderado de 5 a 10% de grasa, de ácidos grasos totales, y como severo arriba del 10%, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí el porcentaje de prevalencia, ¿no? De esas vacas en diferentes estudios con hígado graso, ¿no? Entonces, el hígado graso se observa en diferentes enfermedades metabólicas, principalmente cetosis, desplazamiento de abomazo, placenta retenida, infertilidad, síndrome de vaca caída, metritis y mastitis, ¿sí? Se considera que entre un 30 y 50% de las vacas durante el periodo de transición, principalmente, obvio, vacas frescas, presentan hígado graso, un número bastante grande. Y como sabemos, no hay tratamiento efectivo, ¿no? El hígado graso no es fácil de tratarlo, y la mejor solución es la prevención, ¿verdad? No generar vacas y vaquillas con más de 3,75 de condición corporal, y buscar que un hígado normal, el contenido de grasa no exceda el 2%. Normalmente puede haber una cantidad de hígado graso no más del 5. Algunos artículos dicen que todas las vacas van a cursar por un proceso de hígado graso, pero el problema se convierte en una bola de nieve cuando rebasa el 5%, ¿no? Entonces, ya cuando alcanzamos valores del 10 al 15, pues la vaca está en un estado severo, y la literatura menciona que muchas veces, y en función de la alimentación, esta cantidad de grasa almacenada en hígado se puede alcanzar en 48 a 72 horas. Entonces, hago énfasis en esto, ¿no? Mucho de la nutrición que se hace previa al parto es totalmente dirigida o debería ir dirigida a que el hígado no caiga en esta situación de acumulación de grasa, ¿no? Entonces, el hígado graso disminuye el consumo de alimento, ¿sí?
Tiene un efecto negativo sobre el desempeño reproductivo, disminuye la producción de leche, perjudica la función del sistema inmune, muy importante, porque si a eso le sumamos que pudiera haber una hipocalcemia subclínica, pues ya casi tenemos un sistema inmune no funcional, ¿no? Entonces, se perjudica totalmente la funcionalidad del hígado en síntesis y biotransformación de metabolitos, se limita la excreción de productos tóxicos y, en términos generales, efectos negativos a nivel productivo, de bienestar animal y reproductivos. Este es un trabajo de Ametag, publicado en 2005 en Dairy Science, y ustedes pueden ver aquí vacas con hígado graso y vacas sin hígado graso, ¿no? Y pueden ver, en este caso, días antes y después del parto, y ustedes pueden ver la cantidad de grasa que pudiera haber acumulada en hígado en esos días importantes, ¿no? Donde la vaca está haciendo uso de sus reservas corporales. Pueden ver la diferencia en producción de leche de esas vacas, es decir, las vacas no van a arrancar absolutamente nada bien, y por lo tanto la producción de leche a lo largo de la lactancia no va a ser la misma, ¿sí? Pueden ver el incremento en la producción de factor tumoral necrótico, lo que decíamos, previo al parto, días previos y después del parto, la verdad es que se eleva drásticamente. Recordemos que es la citocina principal en el proceso inflamatorio, aunque después hay una caída también muy drástica, a diferencia de una vaca con un hígado normal, sin hígado graso. Pueden ver que más o menos se eleva, pero se mantiene en una constante, y en el caso de vacas con hígado graso, pues totalmente el factor tumoral necrótico se mueve de manera diferente. Ácidos grasos no esterificados, bueno, lo hemos dicho, ¿verdad? Que lo que debemos evitar es este incremento, ¿no?, tan drástico en la producción de los ácidos grasos no esterificados, y tendríamos que estar manteniendo una curva por debajo de los 0.6 milimoles, ¿no?, que sería el objetivo. Pero algo muy importante en estas gráficas es mencionarles aptoglobina, ¿no? Aptoglobina como marcador de proceso de salud, aunque no es el estándar, ¿verdad? No es como beta-hidroxibutirato para el tema de cetosis. Aptoglobina es una proteína que se genera en hígado y que nos dice qué tanto el proceso, en un proceso inflamatorio, cuánto se avanza, o sea, es el daño generado en el hígado. Y pueden ver ustedes aquí, en vacas con hígado graso, la cantidad de aptoglobina es bastante alta, ¿no? A diferencia de las vacas sin hígado graso. Entonces, aptoglobina es una proteína que hoy en muchos lugares tratamos de utilizar para ver el estado de salud de una vaca previa al parto versus a la misma vaca después del parto, ¿no? Y bueno, entonces, aquí, desde mi punto de vista, lo importante es cómo ayudamos al hígado, ¿no? Cómo tratamos de que el hígado pase por ese proceso de transición sin verse tan afectado. Y yo aquí básicamente menciono algunas acciones que creo que nos deben ayudar a que esas vacas pasen por la transición de una mejor manera, y utilizando aditivos con soporte científico, sobre todo que incrementen el retorno a la inversión al productor en al menos 3 veces, ¿no? Y en ese sentido, desde la perspectiva nutricional, nuevamente énfasis en el periodo seco, la nutrición del periodo seco, ¿sí? Los niveles de energía deben ser bastante adecuados para estos periodos, los niveles de fibra detergente neutro, las dietas ácidas en el preparto, ¿sí? La activación correcta de calcio, algo muy importante, confort de espacio en los corrales de preparto o en los grupos de preparto, y confort de sombras, ¿no? Eso muy importante. En cuanto a aditivos, les voy a hablar de Nexulin, que es una oleoresina de capsicum doble recubierta, metionina, que ustedes ya también tienen en algún tiempo ya en la literatura se ha citado de sus beneficios, y de cloruro de colina protegida, que también
ha mostrado gran beneficio a nivel de hígado, ¿no? Primeramente, hablando de dietas acidogénicas, este es un trabajo publicado el año pasado por el grupo de investigación de Florida, en el cual básicamente, y tratando de hacer un resumen de todas estas gráficas, ellos concluyen, de acuerdo al proceso de investigación, que las dietas acidogénicas mejoran la cantidad de defensinas beta en las vacas que fueron correctamente acidificadas, ¿no? Aquí el positivo es una dieta con 160 miliequivalentes por kilogramo, y aquí es negativo, menos 160 miliequivalentes por kilogramo. Entonces, como pueden ver, la barra negra en todas las defensinas es bastante alta, medida al día 0, o sea, el día del parto, y al día 3, ¿no? La conclusión general del trabajo es que estas dietas ayudan a que estas defensinas, que son, es un péptido que el neutrófilo tiene y que sirve de defensa antimicrobiana, ¿no? Entonces, esa es una de las conclusiones del uso de dietas acidogénicas. Esto es a lo mejor todavía pudiera ser un poco de debate en temas de pastoreo. Desde mi punto de vista no debería ser, es decir, deberíamos trabajar a los grupos previos al parto de manera más hacia la producción de leche, hacia la salud de la vaca, ¿no? La producción de leche, como pueden ver, este es otro trabajo donde la vaca, los grupos de vaca, en este caso el control no fue acidificado. Aquí es una acidificación de 21 días, ¿sí? Y aquí es la misma dieta, pero llevada a 42 días. Y ustedes pueden ver que la producción de leche de 21 días fue más alta, ¿no? Que la vaca que se acidificó a 42 días. Entonces, creo que esa es una forma de ver la salud de las vacas, ¿no? Cuando las vacas se trataron nutricionalmente de forma correcta, las vacas lo agradecen dando más leche. Entonces, ha habido una amplia discusión si acidificar a las vacas es bueno o no. Yo creo que hoy la literatura reciente nos dice que sí es bueno, ¿no? Esto sin mencionar el efecto positivo, obviamente, sobre el tema de calcio, ¿no? Hablando un poco de Nexulin, uno de los aditivos que les mencionaba, es una molécula de capsicum con doble capa protectora, es decir, la idea es que llegue a intestino, a donde deberá hacer su labor, ¿sí? Y no sea degradada en rumen. Y a grosso modo, ¿no? El modo de acción de Nexulin, bueno, sabemos que la vaca está en un catabolismo de grasa y proteína, ¿sí? Para generar glucosa. Esto va a llegar a hígado, el hígado tratará de oxidar y de utilizar estos nutrientes para la generación de glucosa y lactosa a nivel de glándula mamaria. Esto puede generar o generará cuerpos cetónicos, hígado graso e inflamación, ¿sí? Y obviamente una cantidad mayor de insulina circulante nos va a generar una inhibición de esa gluconeogénesis. La única forma de inhibir gluconeogénesis fuerte en hígado es incrementar los niveles de insulina, ¿no? Entonces, la adición de Nexulin lo único que hace es, a nivel de páncreas, disminuir insulina para que el catabolismo de estos componentes que son tejido adiposo y muscular puedan llegar a hígado y generar mayor cantidad de gluconeogénesis para que haya una mayor cantidad de glucosa y lactosa, y obviamente buscar disminuir la cantidad de cuerpos cetónicos, hígado graso e inflamación. Entonces, algunos de los trabajos publicados de Nexulin en el Journal of Dairy Science, pueden ver ustedes aquí en consumo de alimento no hay diferencia, ¿sí? En producción de leche se marca una diferencia positiva del 4%, y obviamente hay un efecto en la conversión o en la eficiencia de utilización del alimento para producción de leche. Pero algo muy importante es hablar del tema de esa inhibición de insulina. Ustedes pueden ver aquí la cantidad de glucosa casi sin cambios, muy parecida en los dos grupos, pero cuando ya nos vamos a insulina,
hay una disminución del 13% del grupo tratado con Nexulin. Entonces, esta pequeña disminución de insulina, que se genera en cantidades muy pequeñas, es suficiente para poder liberar al hígado de captación, es decir, que pueda captar más grasa y más músculo o nutrientes de estos tejidos para generar glucosa, ¿no? Pero todavía algo más importante, la cantidad de aptoglobina generada como marcador de inflamación, ustedes pueden ver una disminución casi al 50% con la utilización de Nexulin, ¿sí? Y en el caso de cortisol, una disminución del 30%. Entonces, nuevamente, creo que son aditivos que suficientemente pudieran ser rentables para que el productor los pueda tener como una herramienta de salud y de productividad en el establo, ¿no? En cuanto a metionina y colina, bueno, la realidad es que hay suficiente información publicada como para poder decir que son dos herramientas más que pudieran estar en el preparto y en el posparto para que faciliten la salud de la vaca, ¿no? Metionina se utiliza en las vacas preparto para síntesis de glucosa, la función hepática y la respuesta a la inflamación y estrés oxidativo. Para incrementar la cantidad de proteína metabolizable, obviamente correspondiente a la proteína de sobrepaso, obviamente es una herramienta nutricional. Y en el caso de la colina, bueno, en rumiantes la tenemos como casi una vitamina entre sí y no. Sí, yo esperaría que ahora que se publique el NRC más reciente de ganado lechero, ya venga colina como una vitamina, ¿no? Para rumiantes. Mejora el sistema inmune de las hembras, esto de trabajos hechos en cerdos principalmente, ¿sí? En otras especies es un nutriente, hablo de aves, hablo de cerdos, ahí ya el cloruro de colina entra como un nutriente, y obviamente la forma final o la forma activa de esa colina es el fosfatidilcolina, ¿no? Es la forma más abundante, es la molécula inclusive en nosotros, ¿no? La forma en la cual aprovechamos la colina, y obviamente el cloruro de colina protegido a nivel de hígado nos ayuda a exportar triglicéridos, es decir, a que no se acumulen en hígado a través de lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, metionina y colina son herramientas que obviamente nos ayudan a esa salud hepática, ¿sí? Mencionar que colina es altamente secretada en leche, ¿no? Entonces, obviamente que por la vaca hay una necesidad de que haya un requerimiento de colina, ¿no? Ahora, hablando de la salud, de parámetros que se han medido, rápidamente decirles, ¿no? Aptoglobina, pueden ver ustedes, con metionina se ve una disminución de aptoglobina, con colina no muy claro, sin embargo, obviamente también se ve ahí un pequeño efecto, ¿no? En el caso de fagocitosis de neutrófilos, pueden ver la diferencia, ¿no? Con metionina bastante mejor la fagocitosis, con colina también se mejora en una parte, ¿sí? En cuanto al estallido oxidativo, que es el mecanismo digámoslo, de atacar del neutrófilo a células o a microorganismos, es bastante mejorado con el uso de metionina, ¿sí? Igualmente con el uso de colina. Entonces, nuevamente son herramientas, las que yo les quiero mostrar son herramientas que nos pueden ayudar a mejorar la salud del hígado de las vacas, ¿no? Y posiblemente algo importante mencionar, no lo vemos en un periodo corto de tiempo, pero créanme que lo vemos más adelante, ¿no? En salud de las vacas y en producción. Entonces, el trabajar capsicum, metionina y colina tiene sus beneficios, ¿no? Los aminoácidos, como les decía, se utilizan para síntesis de glucosa y función hepática, ¿sí? Obviamente colina para incrementar la producción de lipoproteínas de muy baja densidad y promover la no acumulación de grasa en hígado, ¿sí? Son necesarios en el caso de metionina para construcción de hormonas y enzimas, reducen la inflamación y el impacto del estrés oxidativo. Las tres moléculas son una herramienta bastante buena, ¿sí?
incrementan la actividad fagocítica de las células, ya lo vimos del neutrófilo, ¿sí? Pueden incrementar carnitina, tanto metionina y colina, para la utilización de energía en las células, ¿sí? Y bueno, algunos otros puntos que son bastante interesantes: disminuye la cantidad de factor tumoral necrótico, y bueno, en términos generales de interacción se sugieren efectos sinérgicos, ¿no? Entre estas tres, Paco, entre estos tres componentes. Sí. Fíjate ahora porque se te escuchaba más bajo. A ver si te acercas un poco al micrófono. Ok. Tú me dices, por favor. Muy malo. ¿Se oye mal? Sí, recién andabas mejor. Se pudo Sí. recuperar el micrófono. Ahorita no se oye. Sale muy bajo. A ver, déjame ver. Ahí, ¿cómo se oye? A ver, probá. Ahí se oye mejor. No se oye bien. A ver, probá, aumentar. Tengo todo el volumen del micrófono. ¿Qué pasó? Se escucha, pero se escucha muy bajo. Qué raro. Muy raro. Déjame ver si en algún punto puedo controlar esa parte. No veo el cómo. Paco, seguí hablando que me parece que automáticamente te ajusta el volumen de nuevo. ¿Sí? ¿Me escuchas? Se escucha medio bajo. Si puedes hacer un esfuerzo con la voz mientras. Claro, claro que sí. Ok, ya estamos casi por finalizar. Yo les pido que, si obviamente si hay dudas, ahorita lo revisamos en las preguntas. Entonces, básicamente para ir hacia las diapositivas finales, decirles que en conjunto estas tres moléculas, mucho dado por Capsicum, hay un incremento en los niveles de adiponectina en hígado. Adiponectina es una citocina antiinflamatoria generada en el tejido graso. Entonces, a nivel hepático, favorece muchísimo, a nivel hepatocito, favorece mucho la capsaicina o Capsicum, que se incrementen los niveles. Esto mejora obviamente el nivel de glucosa y de ácidos grasos, ¿no? Se mejora la regulación de insulina-glucosa, mucho también por el tema de Capsicum. Y como les decía, en términos de interacción, se sugieren efectos sinérgicos, ¿no? Esto es muy importante. En conclusión, lo que debemos buscar es minimizar la depresión de consumo y el balance negativo de energía antes del parto. Paco, Sí. dejaste de compartir la pantalla. No me digas. Sí. Ahí. Ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, estaba en esta diapositiva, ¿no? ¿No se vio? Esa diapositiva no se vio. Ok. Bueno, les decía en esta diapositiva que algo muy importante generado por estos tres componentes, principalmente por el Capsicum, es el incremento en los niveles de adiponectina en hígado. Adiponectina, como les comentaba, se genera a nivel de adipocito, en el hepatocito, es decir, es parte de las citocinas generadas por tejido graso, pero a nivel hepático sus niveles se incrementan con el uso de capsaicina principalmente, ¿no? De Capsicum. Se mejora la relación de insulina-glucosa a nivel metabólico, también mucho dado por el Capsicum, y en términos de interacción se sugieren efectos sinérgicos, ¿no? Aquí nada más diferenciar no efectos aditivos, sí efectos sinérgicos, ¿no? Que es bastante diferente. A manera de conclusión, después de esto que les he comentado, debemos buscar minimizar la depresión de consumo y disminuir el efecto del balance negativo en el cliente desde el parto. Es decir, debemos encaminar la formulación del preparto hacia un control de energía en la dieta y hacia un tema de
proteína y aminoácidos, ¿no? Antes buscábamos el tema de, oye, con cierta proteína total en la dieta. Ahora tenemos que hablar de proteína metabolizable en gramos, ¿no? Y estamos hablando aproximadamente de 1.250, 1.300 gramos de proteína metabolizable por día. Minimizar el riesgo de estrés por movimientos entre corrales en vacas previas al parto, es decir, tratemos de no mover a estas vacas, este grupo de vacas, mantengámoslo en una paradera, en algún lugar donde no las movamos, estén tranquilas. ¿Sí? Evitar cambios bruscos en los niveles nutricionales entre las diferentes etapas, lactancia tardía a seco a preparto y preparto fresco, ¿no? Tratemos de no hacer cambios tan bruscos energéticamente en niveles de almidón, niveles de carbohidratos no estructurales, niveles de fibra detergente neutro. Tratemos de hacer cambios congruentes en favor de la salud de las vacas. Algo muy importante, manejar adecuadamente la calificación de condición corporal a través de la lactancia, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos de la condición corporal para poder manejar un concepto de salud nuevamente metabólico, ¿no? Ese es el concepto que deberemos estar buscando. Proporcionar los forrajes de buena calidad en el preparto y fresco. Muchas veces encontramos que los mejores forrajes se dejan para producción de leche, lo cual tampoco es malo, pero debemos abastecer al preparto y al fresco de buenos forrajes, ¿no? Debemos monitorear la respuesta de las dietas en el preparto y en el fresco, principalmente, obviamente, temperatura, pH en las vacas, evaluación de calcio, de hidroxibutyrato, ¿no? Estas mediciones nos van a ayudar para tomar decisiones en cuanto a cómo va la salud de las vacas, ¿no? Proporcionar las condiciones nutricionales para incrementar la salud debería ser nuestro objetivo. Y antes que el de producción, nuevamente, si la vaca tiene salud, la producción viene solita, ¿no? Y obviamente no olvidar que prevenir debe ser el objetivo. Entonces, en ese sentido, aquí con esto termino. Y si tienen preguntas, con todo gusto, a través del chat, utilizando su micrófono. Darío, te dejo la palabra, por favor. Perfecto, Paco, muchas gracias. Sí, a lo último teníamos algún tema con el micrófono, no sé si se puede solucionar. Vamos a ver, yo estoy a la expectativa de que aparezcan preguntas, pero ya tengo algunas que me fueron surgiendo a mí. Si quieres, mientras esperamos que la gente escriba alguna pregunta en el chat o quiera abrir su micrófono, yo te puedo hacer un par de consultas que tenía. ¿Puede ser, Paco? Claro, sí, con gusto, Darío, por favor. Perfecto. Bueno, viendo el efecto que tuviste específicamente con Nexulin en el paper del Journal of Daily Science que mostrabas, sí. Con las disminuciones en el cortisol y una suerte de aumento en resistencia a insulina, ¿podrías especular sobre un potencial efecto del Nexulin en el estrés térmico, tanto en vacas lecheras como podría ser en ganado de carne? Bueno, la realidad es que, fíjate, hemos estado trabajando en un establo en Torreón en este verano, Darío, ¿no? Hemos estado trabajando mucho con el tema de Capsicum, principalmente con el otro producto de Pancoja que se llama Caps. Y en uno de estos establos teníamos Caps y teníamos Nexulin. Y créeme que este establo brincó en producción de leche en pleno verano, 1,5 litros. Para mí fue el consumo de alimento muy estable. La diferencia fueron, si no me recuerdo, 600 gramos a favor de las vacas que recibieron las dos moléculas. Pero te soy honesto, no alcanzo yo a
¿Qué fue lo que pasó, no? Darío, la verdad es que me sorprendió mucho la gente que conoce el establo, estuvo preguntando mucho al respecto. Sin embargo, yo, la verdad es que los beneficios de Capsicum como termorregulador, o sea, obviamente motiva que los animales vayan y consuman más agua, vayan y consuman menos comida, pero más veces al comedero. La verdad creo que por ahí debe ir, además de ese efecto de Capsicum a nivel intestinal, donde nos ayudó al tema de insulina, ¿no? De alguna manera, porque como tú sabes, las vacas en estrés calórico tienen valores más elevados de insulina, ¿no? Entonces, algo debe haber pasado por ahí, ¿no? Especulando en esto, algo debe haber pasado por ahí, ¿no? Perfecto, Paco, gracias. perdón Darío, te hago una Se interrupción. escucha, Se escucha muy mal. Capaz que probá lo contrario por si la computadora está ajustando el volumen del micrófono al revés. O sea, probá a bajar un poco el volumen con el que hablas. Claro. Ahí está. Intentemos por ese lado. Ahí se escucha. Bueno, hay veces que se escucha un poco mejor. Capaz que es cuando bajás un poco la voz. O sea, si se oye eco, dime. A ver, Paco. ¿Ahí cómo se oye? Ahí se escucha bastante peor. O sea que volvamos a lo que estaba antes. ¿estás sobre la computadora o sobre un micrófono? No, estoy sobre la computadora que tiene el micrófono. Claro, pues pareciera como que se tapa y se destapa, por eso se escucha bien en un momento y luego se baja. Híjole, la verdad es que primera vez que me pasa, no sé qué. Ahí estaba. Ahí estaba bien. ¿Ahí está bien? Sí. Sí. Ok. Bueno, quietito ahí, Paco. Te hago una pregunta que apareció de Ricardo claro. Melo. Sí. Preparto en vacas de 20-21 días parece suficiente. ¿Qué pasa con vaquillonas que van camino a su primer parto? Claro. En vaquillonas, bueno, la idea es que esas vaquillonas, un mes antes del parto, pasen a una ración de preparto, pero el concepto cambia bastante en el sentido de que no buscamos acidificar a esas vaquillas, ¿no? Lo que sí buscamos es que tengan una disminución de pH, no tan agresiva como en el de vacas, pero sobre todo que el aporte proteico, medido como proteína metabolizable, sea mayor muchas veces que el de las vacas, ¿no? Porque recordemos que esas vaquillas todavía están creciendo, tienen una demanda de proteína por crecimiento y hay que satisfacerlo, pero no perder de vista que sí debemos incluir un poquito de acidificación en esas vaquillas, ¿no? Eso es importante. Buen punto, buen punto. Mientras espero que aparezca alguna otra pregunta, yo tenía otro interrogante. Darío, Sí, me piden por interno a ver si podés regresar a la pregunta anterior que no se escuchó nada. ¿No se escuchó? la No, primera o esta última, la que hiciste vos, esta última se escuchó bárbaro. Paco, por favor, no te muevas. Si estás haciendo paro de mano, quédate así. Perfecto. No, la consulta que yo le hice a Paco en primera instancia fue sobre si él podía especular sobre el efecto de Nexulin en estrés térmico, habida cuenta que veíamos evidencias de bajas en el cortisol, que es un medidor de estrés, y que veíamos bajas también o un aumento en la resistencia a insulina. Paco. Sí, claro. Claro, sí, comentábamos que una experiencia reciente aquí en Torreón, donde es el clima más agresivo para producción de leche bajo calor en México, tenemos todavía 2 establos donde utilizamos uno de ellos con CAPS, que es una molécula de capsaicina degradable en rumen,
y un establo con CAPS más Nexulin. Y que la respuesta fue muy favorecida para el establo con las dos moléculas. Y la verdad es que a mí me sorprendió y no, o sea, no me quedó muy claro, todavía no tengo claro cómo esas dos moléculas interactuaron, ¿no? Lo que sí me queda claro es que las vacas bajo estrés calórico presentan una cantidad de insulina mayor que las vacas no estresadas. Entonces, en esa regulación, creo que nos ayudó bastante Nexulin, ¿no? Bajo estrés calórico. Está perfecto. Yo si tuviera que agregar algo a eso, diría que necesitamos algunos trabajos más sobre el tema de estrés térmico, inclusive hasta pensándolo también en el ganado lechero y ganado de carne que tenemos en Uruguay, como en Argentina, en Paraguay, en Brasil. Creo que es un área en donde este tipo de respuesta que se observa, al menos empíricamente, yo he estado en Torreón y doy fe de lo que es el estrés térmico al que ese ganado es sometido pese a todas las medidas de mitigación, ¿no? O sea que bien interesante eso que planteas. Claro. Yo tenía ahí una pregunta más mientras alguien escribe en el chat. Si has observado algún tipo de interacción, porque nombraste efectos sinérgicos entre lo que podría ser Nexulin, metionina protegida y la colina protegida. Claro. No sé si no llegué a escuchar en algún momento, pero ¿hiciste alguna mención a algún tipo de interacción que hubiera con vitamina E y otros minerales antioxidantes como el zinc y el selenio en este tipo de dietas de transición? Claro, bueno, definitivamente, Darío, creo que es muy importante el tema de zinc, de selenio y de vitamina E. Y conforme avanzamos en el tema de los beneficios de colina, capsicum y metionina, obviamente hay una mejora en la actividad de las enzimas del tema de estrés oxidativo, ¿no? Glutatión peroxidasa y muchas otras. Y obviamente tenemos que tener los niveles correctos de zinc, de selenio, de vitamina E, puestos sobre todo en las raciones previas al parto, ¿no? O de transición. Para esto, normalmente yo comento siempre que el selenio no lo deberíamos limitar al famoso 0.3 miligramos por kilogramo, ¿no? Deberíamos estar por arriba de eso. Aquí en México, mucha gente que hace nutrición de ganado lechero ya está manejando valores de 0.7, de 0.8 miligramos. En el caso de selenio, en el caso de zinc, los valores siempre arriba de los 750, 800 miligramos. Obviamente, en función del consumo y en función de todas las variables que conocemos, pero siempre partiendo de eso, que ahí es donde se debe reforzar, ¿no? En esa etapa. No sé, Darío, ¿me escuchaste? Bueno. Lo perdimos a... ¿Me escuchan? Yo te escucho bien, Darío, a ver, habla porque Hola, hola. ahora sí. Sí. Hola, hola. Sí, sí. Ahí no sé, Ahí me había estás. quedado frisado, me parece. Sí. Sí, ahí estás, Darío, ahí estás. Yo te escucho, Paco. Sí, de acuerdo. No sé si escuchaste Está mi acá. respuesta. Creo que una persona estaba abriendo el... Sí, sí, sí. A ver. Está abriendo el micrófono para hacer una pregunta. Adelante. Y si no, a través del chat. No lo veo todavía. No lo veo.
Bueno, yo tengo una más, ya a mí se me llena todo de preguntas cuando Sí. escucho estas charlas y que involucran tanto, digamos, una parte de una clase de fisiología que para alguien que está fuera casi del rubro lechero es siempre un gusto escuchar. Si bien Claro, puedo llegar a tener una interpretación, pero me gustaría meramente una confirmación. Estos ingredientes que tú estabas indicando, sugiriendo para estas dietas, ¿se incluyen en el día 21 previo al parto y continúan hasta qué momento o se cortan en el momento del parto? ¿Cuál sería tu recomendación desde un punto de vista de la optimización del retorno sobre la inversión, Paco? Claro, bueno, la realidad es que usamos estos aditivos 21 días antes y los dejamos 30 días después. ¿Sí? Ahí está. Y en el caso de metionina, muchas veces continuamos con solo metionina para ya el tema de producción de leche y formulación con aminoácidos, ¿no? Perfecto, perfecto. Perfecto, entonces, sí, lo pensaba desde el punto de vista de una optimización del retorno de inversión, un Nexudin y colina para 21 días preparto, 30 días posparto y luego continuar, metionina siempre ahí, y luego continuar con metionina sobre la lactancia por los conocidos efectos sobre lo que es producción de leche. Es correcto. Está perfecto. Me queda bien claro entonces. Bueno, yo estoy viendo más saludos en el chat y Claro. Desde mi punto de vista no tengo preguntas a Paco. La verdad que ha sido un tremendo gusto poder actuar de moderador aquí y de recibir tan buena información sistémica dentro de un animal, un compendio de fisiología y producción. Así que estoy muy agradecido. No sé si hay alguna pregunta más, si no, yo por mi parte le daría el agradecimiento a Paco y los dejaría también con Germán para una despedida. Gracias Darío. No, la verdad es que ha sido un placer estar hoy con ustedes compartiendo esto. Y la verdad, bueno, yo sé que es difícil la interacción en estos medios y obviamente que haya mucha confianza para el tema de intercambio de ideas, que es el objetivo, ¿no? Que haya un intercambio de ideas. Pero bueno, Germán, tienes tú la palabra para continuar, ¿no? Bueno, Paco, muchas gracias. Como dice Darío, muchas gracias por el excelente contenido y esperemos que tengamos otras oportunidades como estas para seguir compartiendo información. Muchas gracias a todos los que asistieron y dado que, bueno, ahora empezaron a caer preguntas, creo, o no sé. Son saludos y felicitaciones para ti, Paco. Gracias, muy amables, gracias, muchas Para gracias a Darío todos. también. Así que vamos a dar por concluida el webinario de hoy. Ok, excelente. Gracias, Darío, muy amable. Gracias, Germán. Gracias, Darío. Gracias, Paco. Gracias a los que asistieron. Gracias a los asistentes. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Un abrazo grande, Paco. Igualmente, Darío. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.